Hay, hay una frase que escuchamos muchísimo. Esto está libre de químicos. Y la verdad es que siempre me hace sonreír. Porque la realidad es justo lo contrario. El aire que respiramos es química, el agua que bebemos es química, los materiales que hacen los móviles es química, el cemento que hace estos edificios es química. Y esos materiales vienen todos de la química, porque la química tiene un superpoder. Convierte ideas en materiales. Y en materiales es lo que yo trabajo, materiales muy porosos, materiales que pueden considerarse que un campo de fútbol lo hacemos chiquitín en 1 gramo de material. Y en materiales que pueden utilizarse para el almacenamiento de CO2, almacenamiento de energía, liberación controlada de fármacos, limpieza de aguas. Carla también es química y Carla ha decidido inspirarse en la naturaleza para afrontar uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, la transición energética. Su trabajo abre nuevas vías. Su trabajo abre nuevas vías para convertir la luz solar y el CO2 en soluciones sostenibles para el futuro. Adelante, Carla. Hoy os vengo a hablar de una historia que empezó cuando era niña y miraba con asombro el mundo que me rodeaba y me preguntaba si algún día podría llegar a entenderlo y quizás también a mejorarlo. Con el tiempo descubrí que la ciencia nace de ahí, del trabajo, de la curiosidad, de la perseverancia, de la pasión y a veces también del miedo. Porque investigar es hacer preguntas difíciles, aunque a veces no sepamos la respuesta. Una de esas preguntas es ¿cómo podemos garantizar energía limpia y accesible? Nuestra sociedad ha crecido gracias a los combustibles fósiles, pero eso ha llevado a aumentar el CO2 en la atmósfera y a una crisis ambiental cuyas consecuencias ya estamos viviendo. Tenemos que desarrollar nuevos sistemas y nosotros, en mi grupo de investigación, nos inspiramos en una de las maquinarias más impresionantes que existen, la fotosíntesis. Las plantas pueden transformar la luz solar, el CO2 y el agua para convertirlo en moléculas que almacenan energía, como la glucosa, convirtiendo una energía limpia y abundante, como la solar, en moléculas que podemos almacenar y transportar. En mi grupo de investigación trabajamos para trasladar esta idea al laboratorio, desarrollando sistemas artificiales que imitan las membranas celulares. Esto nos permite organizar y controlar las reacciones químicas que permiten convertir la luz, el CO2 y el agua en energía y materiales sostenibles de forma eficiente. Porque esto no es solo un reto con la ciencia, sino que es una responsabilidad que tenemos con nuestro planeta y con nuestra sociedad para tener energía limpia en cualquier momento y en cualquier lugar. Y quizás esto es lo bonito de investigar, que cada pregunta, cada experimento, cada pequeño avance siembra futuro. Para mí, investigar es imitar a la naturaleza para buscar soluciones y sembrar futuro. No tengáis miedo a hacer preguntas grandes, porque el futuro empieza justo ahí. Muchas gracias. Como premiada, vengo a hablaros de no aceptar automáticamente como verdad todo aquello que escucháis. Escuchad, aprended, pero siempre mantener el criterio propio. Esto me pasó a mí porque yo nací con los bronquios inmaduros y de pequeña escuchaba que las bacterias eran malísimas. Bueno, claro, es que me estaban matando. Pero años después unos exalumnos vinieron a mi colegio y me cambiaron la idea, porque me dijeron que las bacterias podían ser increíbles y producir proteínas para cambiar el hambre en el mundo. Y fijaros que ahora soy entrenadora de bacterias. Que sí, lo que hago es entrenar unas bacterias que comen residuos orgánicos y hacen bioplástico biodegradable, que es el plástico bueno para nuestra salud y para el planeta. Cuando empecé en todo esto con Benviro,
Nos decían que para España este proyecto era muy ambicioso, que nadie entrenaba bacterias y que los bioplásticos, pues si alguien los conocía, pues mucha suerte. Y aquí estamos hoy, una empresa que ha levantado 13 millones de euros de inversión privada, tiene una planta industrial testeada y más de 20 empresas ya colocando la alternativa del plástico. Durante esta trayectoria he entendido que el mundo no cambia cuando está preparado, sino que cambia cuando alguien se cuestiona las cosas. Nosotros no estamos cuestionando el plástico como material, estamos cuestionando por qué no utilizamos alternativas orgánicas que no nos hagan daño. No podemos cambiar el pasado del plástico, pero sí que podemos cambiar el futuro. Y eso empieza cuando alguien decide no creerse automáticamente los límites que tiene delante. Yo ya lo hice en su día y ahora todos vosotros espero que lo hagáis en un futuro. Muchas gracias. Me da mucha ilusión porque Javier está programando bacterias a realizar funciones que hasta hace poco parecían ciencia ficción. Su trabajo en biología sintética abre nuevas oportunidades para mejorar la salud, proteger el medio ambiente y desarrollar soluciones innovadoras para los grandes retos de nuestro tiempo. Esta entrenadora de bacterias presenta a este programador de bacterias. Cuando quieras, Javier, el escenario es tuyo. ¿Cuántos de vosotros habéis programado la alarma del móvil para despertaros por la mañana? Probablemente la mayoría. ¿Y cuántos habéis programado vuestras bacterias del intestino para que os ayuden a digerir el desayuno? En este caso creo que ninguno, todavía. ¿Sois conscientes de que hace solo unas pocas décadas ambas preguntas habrían parecido sacadas de la ciencia ficción? Yo me considero un programador de bacterias. Me dedico a programar bacterias para que hagan cosas que normalmente no harían en la naturaleza. ¿Cosas como qué? Cosas como comportarse como relojes vivientes, como relojes biológicos que cambian de estado de forma cíclica, como lo haría un semáforo que va cambiando de color a lo largo del día. O cosas como organizarse de manera que millones de individuos formen un patrón, un dibujo que podemos ver a simple vista. O cosas como producir compuestos antiinflamatorios y antioxidantes que nos ayuden a mejorar la salud de nuestra piel. Y quizá un día, dentro de no tantos años, el protector solar que uséis en la playa lo habrán producido vuestras propias bacterias de la piel en vuestra propia piel. Yo me dedico a programar bacterias, pero no solo. También me dedico a acercar la ciencia a la sociedad y a formar a jóvenes como vosotros. ¿Por qué? Pues porque hubo un día, cuando tenía más o menos vuestra edad, en el que dejé de creer en mí y llegué a dejar los estudios. Y afortunadamente tuve gente a mi lado que me animó a seguir y me hizo volver a creer en mí. Y por eso me esfuerzo en dar oportunidades y herramientas a los jóvenes para que podáis creer en vosotros. Y os animo a que soñéis y a que no os pongáis límites, porque la ciencia no la hacen genios, como la mayoría de las cosas en la vida, la hace gente normal, con muchas ganas y mucho esfuerzo. Muchas gracias. A mí, si hay algo que me quita el sueño, es pensar que hay gente que, por el hecho de nacer en una parte de la ciudad, tiene menos oportunidades que otra gente. Yo trabajo en Alicante, soy un arquitecto alicantino, trabajo en barrios, acompaño a comunidades para que mejoren sus posibilidades de vivir en una buena casa, en un buen barrio, y les ayudo sobre todo con un equipazo de gente a trabajar en equipo, en comunidad, para cambiar la situación en la que viven. Además de arquitectos, soy doctor en ciencias de la salud y mucha gente me pregunta, ¿pero qué tiene que ver la arquitectura con las ciencias de la salud? Pues antes de empezar mi recorrido como investigador, la verdad es que no tenía una respuesta, pero ahora sí que puedo decir que tiene todo que ver. ¿Qué construimos? ¿Cómo lo construimos? ¿Dónde lo construimos? Tiene que ver con la salud de la gente que habita los sitios. Pero ¿qué diseñamos? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Con quién lo diseñamos? También tiene mucho que ver con la salud de la gente que habita los territorios. A mí me gusta mucho trabajar en ONGs, yo trabajo en diferentes asociaciones, porque siento que enfoco de manera directa la justicia social. Pero también es verdad que el hecho de ser investigador y haber hecho una tesis doctoral
me ha ayudado, además de enfocarme en la justicia, enfocarme en la verdad. Y me gusta mucho estar aquí, ver estos recorridos de investigadores e investigadoras tan impresionantes, porque es gente que busca la verdad desde la curiosidad, desde ese hambre, ¿no?, de querer cambiar las cosas. Y para mí es muy, muy inspirador poder compartir tiempo con ellos y con ellas. Y por eso estoy contento de presentaros a Ana Isabel, que está transformando la manera en que producimos. Os dejo aplaudir. Ana Isabel está transformando la manera en que producimos medicamentos y compuestos esenciales para nuestra vida. Su investigación demuestra que la biotecnología puede hacer la industria más eficiente, más sostenible y más respetuosa con el planeta. Adelante, Ana Isabel. Cada día dependemos de cientos de moléculas sin ni siquiera ser muy conscientes de ellos. En los alimentos que comemos, en la ropa que llevamos puesta e incluso en los medicamentos que tomamos cuando estamos enfermos. El problema es que la población mundial se ha triplicado en los últimos 100 años. Por tanto, la demanda por estos productos es enorme, pero también lo es su impacto ambiental. Por ejemplo, para producir un solo kilo de ibuprofeno se pueden llegar a generar hasta 100 kilos de residuos. Y si queremos que nuestra sociedad avance mientras cuidamos nuestro planeta, necesitamos soluciones radicalmente diferentes. Y os preguntaréis, ¿cuál es esa solución? Bien, yo vengo de Grazalema, un pueblo que está en un entorno natural, y desde muy pequeña aprendí el potencial que tiene la naturaleza en nuestro día a día. Por eso estudié biología, para entenderla, y luego me hice científica para aprender a usarla. Este camino me llevó lejos de casa, pero también lejos de una sola disciplina. Aprendí bioinformática, química, porque los grandes problemas no caben en una sola caja, pero las respuestas tampoco. Viven en las fronteras entre disciplinas. Por eso os animo a que no tengáis miedo a cruzar esas fronteras. Hoy me dedico a combinar esa maquinaria de la naturaleza con micropartículas para desarrollar células metabólicas sintéticas, que ya han logrado reducir en un 70% los residuos durante la producción de un medicamento contra el cáncer. Ahora queremos ir más allá y producir una tecnología universal para ser capaces de transferir esa maquinaria única de la naturaleza en la industria. Porque la investigación no es solo entender el mundo, sino también cambiarlo. Y la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para construir el futuro que queremos. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Alberto Enciso y me dedico a hacer matemáticas nuevas. Si os lo cuento así, posiblemente lo que os viene a la mayor parte de vosotros es una pizarra negra y algo aburrido, probablemente difícil, árido y que no vale para nada, pero afortunadamente para mí, y creo que también para vosotros, eso no es cierto. Lo que nosotros hacemos es estudiar los modelos con los que describimos fenómenos. ¿Qué quiere decir fenómenos? Quiere decir entender, en cosas que nos interesen de cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, el peso que tienen los distintos elementos que aparecen en el problema, ver las interconexiones y ser capaces de predecir y de optimizar. Desde este punto de vista, obviamente, lo que veis es que son ideas, lo primero, bastante básicas y lo segundo, que nos tienen que afectar en nuestra vida cotidiana de forma muy habitual. ¿Qué podéis esperar entonces? Lo que podéis esperar es que las matemáticas, por tanto, aparecen en nuestras vidas y están relacionadas, como todos sabéis, con la predicción de problemas y con la famosa inteligencia artificial. ¿Qué es lo que de verdad nos vale, por tanto, en matemáticas? ¿Qué es lo que nos vale en el siglo XXI, en el que estamos viendo tantas cosas cambiar? Afortunadamente, las cosas están disparando, están yendo como un cohete, y a día de hoy lo que sigue siendo enormemente valioso es la generación de ideas. Tenemos un montón de herramientas nuevas, pero las ideas son cada día más valiosas, tanto porque nos ayudan a mejorar lo que ya sabemos hacer, como, tal vez más importante, a mejorar el espíritu crítico con el que conseguimos dar valor a las cosas. Y son, obviamente, las contribuciones más grandes que hemos hecho en la humanidad en bastante tiempo. Desarrollar ideas nuevas que nos hacen crecer como especie. Desde este punto de vista, es muy adecuado para la presentación de nuestro siguiente candidato,
que se dedica a una de las cosas más antiguas que ha hecho la humanidad, que es cuando miramos el cielo estrellado, nos sentimos pequeños e insignificantes. Es gracias al trabajo de personas como Rafael Luque que somos un poquito más sabios y un poquito menos insignificantes. Él es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es un experto en el estudio de exoplanetas, es decir, planetas que están fuera del sistema solar. De hecho, ha participado en la descripción de la quinta parte de todos los planetas que se han descubierto en los últimos 7 u 8 años. Y tiene una teoría fabulosa de mundos acuáticos. Adelante, Rafael. Mi trabajo es de investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en la maravillosa ciudad de Granada. Mi pasión por la astronomía comenzó cuando era niño y en un curso de investigación que se hizo en mi pueblo, Priego de Córdoba, pude ver Saturno por primera vez con mis propios ojos. Esa sensación fue tan bonita que quise convertirme en astrofísico y poder llevarla a personas de todo el mundo. Hoy en día mi investigación consiste en el estudio y descubrimiento de planetas fuera del sistema solar, también llamados exoplanetas. Mi investigación es muy diversa, pero en mi grupo de investigación trabajamos en un tipo de planeta que es el más común en la galaxia, pero no existe en el sistema solar. Se llaman subneptunos. Este tipo de planetas lo estudiamos usando los mejores telescopios tanto en Tierra como en el espacio, y gracias a mi investigación sabemos que tendrán grandes cantidades de agua y algunos, bajo las condiciones adecuadas, podrían albergar vida. Como estos planetas son tan numerosos en la galaxia, sería una forma acelerada de poder buscar si estamos solos en el universo. Como veis, esta es una pregunta muy amplia y que se puede abordar de muchas formas, pero hacerlo de forma rigurosa y científica es lo que más me motiva en mi trabajo. Sin embargo, con lo que yo más disfruto a nivel personal es haciendo divulgación. Poder transmitir la belleza del cosmos a personas de todos los niveles de estudio, de todas las edades, sin importar cuál es su diferencia. Este es el trabajo que me gusta hacer fuera del despacho, en mi observatorio, el Complejo Astronómico Los Colorados en Gorafe, en la provincia de Granada. Y creo que poder llevar esta belleza es lo que nos motiva. Estudiar el universo nos hace más humildes, nos hace más humanos. Y para mí ese legado es mucho más importante que el de los descubrimientos o los artículos científicos. Me gustaría dar las gracias a la Fundación por tener la oportunidad de compartir mi pasión, que es la astronomía, hoy entre tantos jóvenes, y mi curiosidad por saber si estamos solos en el universo y que juntos podamos con ellos explorar quiénes somos como especie. Muchas gracias. Hola. Me gustaría contar hasta 5 todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Sabéis qué ha pasado en estos 5 segundos? Pues lo que ha pasado es que en nuestro cuerpo tenemos unas biomoléculas, unas enzimas, que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Y en particular, en estos 5 segundos, lo que ha pasado es que una molécula muy importante para la vida, ATP, se ha roto, se ha hidrolizado 500 veces. ¿Y sabéis por qué? Pues porque tenemos a estas enzimas que son las encargadas de acelerar todas estas reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo. Bien, en el caso de esta reacción existe la fosfatasa alcalina, que es una enzima que lo que hace es acelerar esta reacción millones de veces y lo hace en agua, a temperatura baja y a presión baja. Y sin esta enzima, esta misma reacción se daría una vez cada 30 millones de años. Tela, ¿no? Bien, esto es la catálisis enzimática y es la base de nuestra vida y nuestra existencia. Bien, yo soy Silvia Osuna y junto con mi grupo en la Universidad de Girona trabajamos para entender y diseñar nuevas enzimas para su uso en industrias, para fabricar medicamentos y más recientemente para su uso terapéutico. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante la química computacional y la inteligencia artificial, como no.
Y con estas herramientas computacionales decidimos qué posiciones tenemos que cambiar en su estructura, es decir, qué mutaciones tenemos que hacer para que cambien su función. Bien, con esto acabo y me gustaría presentaros a Pablo. Pablo trabaja para hacer posible una fuente de energía limpia, segura y prácticamente inagotable. Su investigación en fusión nuclear está contribuyendo a construir una de las tecnologías que puede transformar el futuro energético del planeta. Cuando quieras, Pablo. Hola a todos, me llamo Pablo Rodríguez Fernández y soy un ingeniero industrial madrileño que allá por el 2015 decidió pasarse al lado oscuro, al lado de la física. Con una beca de la Caixa me fui al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, para estudiar mi doctorado en física de plasmas e ingeniería nuclear. Y bueno, oscuro, oscuro, lo que yo trabajo precisamente no es. Estoy trabajando en aquello que nos da luz y vida aquí en la Tierra, la energía en la que se basa el Sol. Porque resulta que dentro del Sol, dentro de las estrellas, están ocurriendo unos procesos muy energéticos llamados reacciones de fusión. Y lo que queremos hacer es traer esos mismos procesos y hacerlos aquí en la Tierra, dentro de máquinas que nos permitan producir energía limpia, inagotable, segura y disponible en todo momento. Y aunque suene a ciencia ficción y suene complicado crear una estrella dentro de una máquina a 200 millones de grados, los científicos que trabajamos en este campo lo llevamos haciendo durante décadas, en máquinas como las que estáis viendo en estas imágenes. Y ahora lo que estamos trabajando es hacer que estas máquinas sean lo suficientemente eficientes para que un día podamos llegar a casa, encender la luz y poder decir que esa electricidad, esa energía, viene de las reacciones de fusión de una estrella que tenemos controlada dentro de una máquina. Aún no lo hemos logrado, no tenemos una máquina capaz de producir energía de manera eficiente, pero nos estamos acercando a ello, gracias al trabajo que estamos realizando en la optimización de las futuras plantas y las futuras máquinas de fusión como la que estamos construyendo cerca de Boston. En mi grupo, en el MIT, con estudiantes, postdocs, científicos, estamos trabajando en combinar técnicas de inteligencia artificial con computación de alto rendimiento y modelos físicos de alta fidelidad para poder traer la fusión al mix energético cuanto antes y así poder decir que tenemos energía limpia, sostenible, segura y disponible en todo momento. Muchas gracias.